que cuando me dijeron como que me dio nervio, me acuerdo al tiro de mis casas, de las casas iglesias del Señor. Me ha tocado dar temas en la casa de Partido Romero Carrillo con los chicos allá. Después me tocó una vez estar en la casa del hermano Peredo, el discipulado, en la casa de la Claudia. Tuve también el privilegio de estar en Teno, con los chicos de Teno. Y ahora estamos en nuestra casa, con la hermana Kenny Corbuti, con Estrella, su esposo, Esteban. Y sabes que es impresionante el enriquecimiento que uno tiene a través del cuerpo de Cristo. Así que estoy feliz de estar acá hoy día. No voy a negar que estaba nervioso. No es lo mismo estar aquí que estar en la casa iglesia. Pero, como decía el pastor, esperemos que en el Espíritu Santo y el Señor nos colabore para poder esta mañana entregar la palabra del Señor que fortalezca el Espíritu. Que nos haga ir cada día creciendo más en la persona de Cristo. ¿Ya? Voy a partir por hacer un breve, antes que pasamos por allá, voy a hacer un pequeño resumen ejecutivo de lo que el pastor ha estado hablando en los últimos 4 cultos. ¿Ya? Más que nada para sentar la base y para que entendamos cómo nos vamos a meter a ese tema. ¿Ya? El pastor habló en los últimos 4 cultos sobre el reino, ¿cierto? Lo primero que estableció fue el reino en el primer culto, donde se presentó el reino de los cielos y presentó la función que nosotros tenemos en el reino, cuál es nuestra nueva realidad, y aquí acentó algo muy importante: somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Quiere decir que el pastor nos explicó en profundidad lo que era el reino, lo que significaba, y a su vez que el ser embajador quiere decir que tú, a pesar de que estás aquí, no te riges como una persona de una embajada por las normas de acá, sino que por las normas de la embajada que tú representas, del gobierno del país. Tú, aparte de eso, estableces lo de esa política de ese gobierno en este lugar, haciendo lo que todos sabemos los embajadores, su lobby y todo lo que tiene que ver con los gobiernos que están y con las cancillerías. Y aparte de eso también no te mueve ni el dinero de ese lugar, ni te mueven las leyes de ese lugar, porque tienes inmunidad diplomática. Por ende, hasta el territorio donde está la embajada no es territorio soberano del país, sino que es territorio soberano del país que representas. Nosotros somos el templo de Dios, por lo tanto, en el primer tema que el pastor nos deja claro que nosotros como templo de Dios somos un territorio de Dios que se rige por las leyes de Dios. O sea, no hablamos por la queja, no hablamos por la alabanza, nuestro dinero es la fe, nuestro sentir, nuestra paz es la justicia de Dios, ¿se acuerdan? Por ende, vivimos por otras normas que son establecidas, y nosotros expresamos eso en esta ley. Y la maravilla más grande es que disfrutamos de soberanía. ¿Cuál? La de Cristo. Todas las cosas que el resto le pueden pasar a nosotros no nos pasan, tenemos una luz de esperanza maravillosa, que es Cristo Jesús, nuestra inmunidad. En el segundo tema que dio el pastor, habló sobre la simiente. No sé si se acuerdan ese día cuando el pastor leyó la genealogía de Mateo. No sé si a ustedes les pasó, pero me pasó que leyó la genealogía y yo la leí todas estas veces, pero nunca me quedé parado ni en David ni en Abraham. Luego pasé. El pastor habló de la simiente, habló de la importancia de la simiente como tal, y obviamente el enfoque fue que así como por cada uno de los personajes de la Biblia que se fue asentando la simiente de Cristo, nosotros hoy en día tenemos la simiente de Cristo por causa del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué se asentó primero? El reino. ¿Qué se asentó después? Lo que nosotros portamos, la naturaleza intrínseca del Hijo. ¿Qué es lo que porta usted? ¿Qué es lo que porta yo? La naturaleza de Cristo. Cosa que el enemigo quiso destruir, pero sí o sí. Yo creo que cuando Abel y Caín ofrecen el sacrificio, yo creo que el enemigo creyó que Abel era la simiente y hizo que Caín lo matara. Cuando empezó el pueblo de Israel esclavo en Egipto a hablar que venía un libertador, ¿qué creyó el enemigo? Oh, viene la simiente de nuevo. Y mandó que Faraón matara a todos los hijos varones del pueblo de Israel. Y cuando llegan los reyes magos de Herodes, dice: venimos a adorar al rey. Llegó el rey, otra vez apareció la simiente y manda a Herodes a matar a todos los niños que habían nacido. Siempre el enemigo ha querido perseguir a la simiente, porque la simiente es la que le va a pisar la cabeza. Y nosotros hoy día tenemos la simiente de Cristo, la naturaleza intrínseca de Cristo dentro de nosotros, para ser expresada en colaboración con el Espíritu Santo, haciendo lo que es el día a día. Después nos habló el pastor en el tercer culto sobre el engaño, ¿cierto? Y habló que somos
estamos más cercanos a la realidad de Cristo, pero habitualmente nos retrasa el engaño. ¿Cuál es el engaño? El que nosotros mismos cultivamos. Y se acuerda que dio el ejemplo de que trató de hacer como una taza alrededor de un árbol y le dio el pastor y le dio, y se dio cuenta que el tiempo que había pasado, que él no se había dado cuenta, la maleza había echado raíz. Y eso el pastor lo llevó como una alegoría a nuestra vida de todos, que todo lo que nosotros no le prestamos atención en lo espiritual, que tiene que ver con el día a día y con la cotidianidad, termina siendo raíz, no permitiendo algo tan sencillo como lo que él quería hacer, un depósito para que hubiera agua en esa planta. En nuestra vida, la cotidianidad de repente, que nosotros no logramos en nuestro diario vivir, en la manera intrínseca en la que nosotros somos, y en donde estamos insertos también, no logramos darnos cuenta que eso ahoga y te quita la posibilidad de que la palabra, que es representada por el agua, asiente, limpie y edifique. ¿Por qué? Porque estamos engañados. Y no solo eso, una vez me acuerdo que hablábamos de un discipulado en la casa del hermano Luis Navarrete, donde el pastor me discipulaba, y hablamos de la semilla de caño, que va bien enemigo y siempre se saña entre medio de la semilla. Y yo le dije, pastor, no sé qué es más grave, que el enemigo te siembre la semilla o que nosotros la cultivemos. ¿De verdad? Porque yo me topé muchas áreas de mi vida yo cultivando el engaño. Me pareció agradable el engaño, me pareció entretenido, creo que tengo razón. Mi manera natural e intrínseca de pensar, creo que tengo la razón en esta área. Y por lo tanto voy a defender esta postura. ¿Y qué estamos haciendo cada vez que tú y yo defendemos en la carne lo que creemos que parece que de acuerdo hasta la palabra puede ser? Eso es cultivar el engaño internamente para que esto genere raíz. Y estas raíces, hermano querido, son las que impiden el crecimiento en la vida. Amén. Y el pastor habló en el último culto que habló del reino, porque el anterior fue el tema de Santa Cena, habló de la administración. ¿Se acuerdan de la administración? ¿Alguien se acuerda qué dijo ese día? ¿O qué parábola habló? ¿Cuál? Talento. Gracias, Timoteo. Ese día el pastor habló de la palabra de los talentos. Yo aquí me quiero tener un minutito corto. Siempre yo leía la palabra del talento y entendía la palabra del talento como lo que explica, que se le da una capacidad de administración y esta persona multiplicaba lo que su Señor le daba, pero nunca logré entender por qué el Señor se enfrascó tanto con el último. Me llamaba la atención. Voy a ser honesto, no lo entendía. Porque nosotros en la casa iglesia de los chicos de Leno sacamos la cuenta, ¿se acuerdan, chicos? Hicimos el cálculo, ya, ¿qué es lo que es un talento? Y vimos, a Eva le dio un talento, porque vamos a hacer un ejemplo. A Claudio le dio un talento, a Miguel le dio 2 talentos y a Sebastián le dio 5 talentos. ¿Qué es lo que es un talento? Y llevamos en la conversión del talento ya más o menos como 6.000 denarios. Entre 5.000 y 6.000 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Así que lo que hicimos nosotros, agarramos un sueldo mínimo, ni siquiera sacamos un sueldo promedio, agarramos un sueldo mínimo, lo dividimos ese día con los chicos por un día y ese día lo multiplicamos por 6.000. Nos dio 99 millones y fracción. Lo dejamos para la explicación de 100 millones. 100 millones, un talento. O sea, Claudio tiene 100 millones humanos, Miguel tiene 200 millones y en este caso Sebastián tendría 500 millones. Llega el Señor y le pide a Sebastián, ¿cómo te fue con lo que te dejé? Después de mucho tiempo, y Sebastián dice, sí me fue bien, aquí están tus 500 millones. Pero yo hice 500 millones más. Yo igual me la sorprendió Sebastián. Yo me había dicho, wow, ¿ah? No me lo esperaba. ¿Ah? Después va y le dice a Miguel, ¿y a ti cómo te fue? Y Miguel dijo, sí, aquí están tus dos, porque le dice, aquí están tus 2 talentos, aquí están tus 200 millones. Pero yo, aparte, hice un par de cosas y aquí hay 200 millones más. Y luego cuenta Claudio, por ejemplo, y Claudio le dice, aquí están los 100 millones. Y yo decía, aquí están los 100 millones, no hay pérdida. Imagínate si yo llegaba y me he dicho, no, me lo gasté. Me fui con la familia para el sur, recorrí todo el sur, lo conocí todo, pero no te preocupes, yo te lo voy a dar en cuota, te prometo que te lo doy en cuota. ¿Cierto? ¿Cierto? Claro, es que no me di cuenta, ¿para qué me lo pasaste si voy tan lejos? ¿Para qué me llamas si sabes cómo me pongo?
yo ahí yo entendía, ahí se puede enojar, pero bola, ¿cómo es posible? Aquí falta de responsabilidad. Me generó pérdida, pero no le generó pérdida, les llegó exactamente lo que le habían pasado. Entonces yo encontraba que la mano del Señor era como media dura para el que no hizo nada. Hasta que el pastor Marcelo ese día predicó y puso el talento como la persona de Cristo. Y el cuestionamiento era el crecimiento íntegro que tiene la simiente. Y en el fondo, ¿qué es lo que le cuestionaron? ¿Cómo no creció lo que naturalmente tenía que haber crecido? Y ahí yo dije, claro, sí, efectivamente no tenía margen, no tenía justificación, porque no es el talento es el modelo, es el ejemplo, es lo que Cristo en ese momento trató de establecer uno con otra cosa para que podía entenderse el sobrevalor, porque la verdad que el monto es altísimo. Si tú te decís un talento, 5 talentos, no logramos definir la cantidad de recursos que era, pero el recurso tampoco es importante. Lo que estaba tratando de graficar y explicar y posicionar en esa parábola era que te habían entregado todo, y el todo tenía que dar vida porque su naturaleza intrínseca era generar vida, y de alguna manera la entregaste vacía, sin vida, en el mismo lugar que te la entregaron. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que, a través de ese tema que dio el pastor, cuestionar cuánto de Cristo nosotros ha crecido. Y eso el pastor lo atravesó súper claramente, que no es desde el escenario de que usted y yo nos pongamos a hacer cosas, porque estaríamos metiendo nuestra naturaleza en tratar de ir en pos de que Cristo vea que estoy haciendo algo. Sino, el pastor dijo, es el rendirse para que esa semilla que fue sembrada germine y produzca vida, que es para lo cual se creó. ¿Ven? Eso es lo que sanó los últimos 4 cultos que tienen que ver con el reino. Ahora vamos a entrar en el tema. Y lo que yo quiero situar en lo que es el reino de los cielos son 2 cosas puntuales. Primero, quiero tratar de establecer una primera parte del tema, ¿qué es reino? Porque hablamos de reino, pero tenemos un problema. Nosotros en nuestra idiosincrasia no tenemos reino, tenemos un Estado que funciona de manera tripartita, por ejemplo, legislativo, judicial y ejecutivo. Por lo tanto, nosotros tenemos otro sentido, otra forma de pensar. En cambio, el reino habla de soberanía, habla de monarquía, ¿cierto? Por eso que hay otros lugares que entienden más rápido el concepto de reino que nosotros. Y aparte de eso, también quiero poder explicar cómo lo que el pastor habló en la última predicación de la palabra del talento, pero yo me quiero concentrar en la tierra como tal, que somos nosotros, cómo es afectado en esto. Y cómo la constitución de un reino también está relacionada con el territorio, porque no hay reino sin territorio, ¿ya? Así que en eso vamos a partir el tema. ¿Dónde está el poder del reino? Fue lo primero que pregunté yo. Y en esto me fui a Mateos 8, 2, 3, ya para los que quieran buscarlo, y dice: y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó, diciendo: si quiero, se limpio. Y al instante el leproso, la lepra, desapareció. ¿Por qué puse este versículo o puse este punto antes de explicar el reino? Porque creo que aquí hay algo maravilloso, oculto, digamos, como tal, en la vida de cada uno de nosotros. Voy a dar el ejemplo mío porque es que conozco más internamente. Es más de cerca, sí. Mira, cuando yo tuve cáncer, como dijo el pastor, el pastor dijo ya el testimonio andando. Yo, para los que no saben, los que no me conocen, yo tuve un cáncer terminal. A mí me lo metieron más de diciembre del año donde yo tuve cáncer. Me detectaron el cáncer en mayo y yo en diciembre me tenía que morir. Esto fue el año 2017. Estamos 19 de abril del 2026 y aquí estoy con ustedes. La última palabra no la tuvo el médico, ni el equipo, la tuvo el Señor. ¿Ya? Pero aún inherente a eso, un proceso fuerte. Dios trabajó algo muy profundo en mí porque era necesario que fuera de esa manera. Y en ese sentido, no tan solo trabajó conmigo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis papás, con mi todo. Todos salieron mojados por causa de este caballero. ¿Ya? Pero llegó un momento
que mi familia me fue a ver, como me iban a ver constantemente, y fue un día muy para mí algo que Dios produjo algo desde principio a fin. Llega a verme mi señora con mi hija, con mis hijos, perdón, y cuando llega a verme, el primer choque que tuve emocional fue que no pude ver a la guagua. Tenía una hija de 11 meses y no me dejan verla. Y me la ponen a través de un vidrio, por el tema de que cuando uno está haciendo los tratamientos está inmunodeprimido. Entonces, hubo un momento en que el único tacto que yo tuve con ella es una manito de este porte en un vidrio y yo la mano mía al otro lado del vidrio. Emocionalmente era complejo porque no podía tocar a mi hija, ni mi hija a mí. Y ella con 11 meses quería solamente estar en los brazos del papá. Y yo solamente quería tener el brazo. De ahí entra mi señora y mi hija a verme, y en ese proceso que me entran a ver, me encuentran, yo creo que en el día más crítico de mis dolores, de mi situación con el cáncer, de mi tema, y a pesar que yo me hice el más fuerte que pude hacerme fuerte, creo que no fui capaz de fingir, y ellas, a pesar de que trataban de fingir que no estaban preocupadas, tampoco pudieron hacerlo. Se fueron, andaban con mi suegro, y los que estuvieron allá, Marcelo, que me fueron a ver, yo estaba en el sexto piso, en la última ventana de este lado, del edificio. Yo me paraba en la ventana y yo me despedía, era como estar aquí en el Radisson, por abajo me despedía. Y mi Paul salía con la guagua con los niños y me decían chao, 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 todo el tiempo que podían decirme chao. Se subían al auto y el auto hacía hacer una vuelta caracol en el estacionamiento del hospital de Santiago, entonces mientras daban la vuelta, sacaban la mano y yo los vi hasta que desaparecieron por los pasos. Bueno, ellos se venían a Curicó con su lucha y yo quedé parado en esa misma ventana una hora. Y en ese momento, perdón si me emociono, pero quiero que entiendan esta parte. Cuando pasó, yo dije, en mi corazón dije, ¿existe la posibilidad que no los vea nunca más? Y tengo una niña de 11 meses y una esposa que está haciendo cargo sola. Una hija de 2, un hijo de 19. Y me vino esa pena, esa angustia que le ponía a una persona con un diagnóstico tan lapidario. Y el Espíritu Santo, porque no nació de mí, trajo existencia en ese momento la palabra. Y me acuerdo de Getsemaní, y yo me hice loco y seguí pensando en otras cosas. Y seguía pensando, ¿y qué pasa si no salgo de esto? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con los niños? Una parte de la carne decía, no me preocupo tanto, si al final va a quedar con una jubilación, después por otro lado decía, no, tengo que estar. Y hay una lucha de una hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Hasta que dentro de toda la angustia y toda la pena, se podría decir, le digo al Señor, pásame de esta copa. ¿Qué le estoy diciendo? Mucha paleteate, juégatela por mí por lo menos. Pero la parte más difícil fue cuando dije, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un versículo así de corto, pero yo creo que me parece curioso decirlo, porque dije una parte primero y la otra parte la dije como 5 minutos después. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, y en eso me trae el Espíritu Santo otro versículo, pero me lo dice Él, porque yo no sentí que me lo dijo Él. Me dijo, si vives, no si vivimos, si vives para el Señor, vives. Y si mueres, me dijo el Espíritu Santo, para el Señor, mueres. Sea que vivas o que mueras, mueres al Señor. Amén. Le dije, amén, pero tampoco me dejó nada claro. No dijo que vivía o que moría, no. Quedé ahí. Y fue un momento muy, muy complejo. Para resumir, se demoró 3 días el Señor. Siempre yo como que hace como 3 días. Y llega el pastor, entra y me dice, Dios me dijo una palabra para ti. Esto no es para muerte, esto es para que el Hijo de Dios sea glorificado. El pastor llegó, oró, soltó la palabra y se fue. De hecho, soltó la palabra sobre mí y yo creo que el pastor me había dado 10 minutos. Pues mi hermana iba un poquito más en la emoción a estar conmigo. Me soltó la palabra 10 minutos y el pastor se da vuelta y evangeliza a otra persona que tiene cáncer al lado. Y le habló, ¿se acuerda? Y le habló a Carlito y recibió al Señor y todo el tema. El niño, el pastor oró por él, pasaron como 2 semanas y él falleció. Era necesario que ese niño se salvara. Ahí está con el Señor ahora. Pero a mí fue eso. Pero imagínate, después de lo que yo establecí, no ni siquiera yo, después de lo que el Espíritu Santo hizo que yo dijera y estableciera, Dios demoró 3 días en darme la palabra.
Y ahora ya no era 50 y 50. O sea, que viva o que muera. No, dijo, yo no voy a morir. Y después que pasa eso, a la noche siguiente de lo que el pastor soltó, durante la noche, yo tengo una hemorragia nasal porque el tumor venía de cara y desprendo el tumor y se sale. Y los médicos lo toman, lo llevan a patología y descubren que era el cáncer, que ya salía de manera espontánea. No tenían cómo explicarlo, pero estaban en presencia de un milagro y ellos reconocen como médico era un milagro. Que tuvieron que sí establecer cosas técnicas en el informe, pero la doctora le dijo a Raúl y le dijo a mí, esto es un milagro. Amén. Nosotros todos, no hay ninguno que acá que no se presenta a Dios así. Yo me estaba pudriendo por dentro, tenía un cáncer, esa era mi lepra en ese momento. Algunos tienen lepra financiera, otros tienen lepra de orgullo, tienen lepra de vanagloria, otros tienen lepra de infidelidad, todos tenemos algo. Pero habitualmente nosotros tenemos el problema en nuestra cabeza de que creemos que tenemos que llegar aquí todo y tengo un problema ya, porque ¿qué va a ayudar? Y tomamos a Cristo, que sabemos que Él se hizo siervo, pero lo ponemos en la posición de siervo eternamente. Y andamos por la vida como los demandantes de favores, sin entregar nada. Pero lo que yo hice, ojo, lo que yo hice ese día, guiado por el Espíritu Santo, es lo que salía en este versículo que está acá, pero yo no lo había leído. Por eso digo, esto no nació de mí, fue del Señor. Porque el leproso, ¿qué fue? ¿Cuál fue el orden? El orden operacional para que se diera este milagro. Lo primero que hace el leproso, se humilla. Ojo con esto, si tiene un orden. El leproso dice que Cristo iba pasando por ahí y él supo, y lo primero que hizo el leproso, partió, se cruzó en el camino con Cristo, o sea, tuvo una percepción de que la solución estaba en Cristo, llega donde él y lo primero que hace es se postra delante de él. Lo primero que hizo el leproso fue humillarse. Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando creemos que hay un área que Dios nos reveló a través de la luz de su palabra que está mal, lo primero es humillarse delante del Señor. Si ya te diste cuenta, ya sabéis que esa área se está pudriendo por dentro. No tan solo eso, sino que lo segundo que dice cuando se postra delante de él, le dice Señor. Lo segundo que le dice el Señor, no le dijo, oye Cristo, o el Hijo de Dios, yo el primogénito, yo soy el segundo génico. Entonces, ya hablemos entre hermanos. No, lo primero que le dice el leproso, se postra, se humilla, y lo segundo le dice Señor. Lo estableció en el lugar que le corresponde, señorío. Y lo tercero, si quieres, ¿quién le entregó? Soberanía. Entonces, nosotros tenemos que presentar los diferentes años de nuestra vida. Les digo, si alguien, no sé, arrastra su pasado, no vamos a indagar y tampoco tenemos tiempo. Pero lo que sea que tú tengas en tu vida más angélica, tú bastias, lo que sea que puedas arrastrar, humíllate delante del Señor, dile quién es el Señor de esa área y espera la soberanía de Dios. ¿Ya? Y en ese sentido, mira lo maravilloso ahora de la ecuación con la manifestación del reino de los cielos, porque lo que estamos viendo es evaluando la manifestación del reino de los cielos. Pásalo, ¿qué está ahora? Ya dije, perdón. Ya, viste, el leproso se humilló, se lo respondió porque no. Por lo tanto, te humillas, reconoces el señorío de Cristo y aceptas su soberanía. Y en la manifestación del reino, vamos a ver qué es lo que hace Cristo de vuelta, o qué es lo que hace el Señor de vuelta, ¿cierto? Al postrarte delante del Señor, mostrar tu misericordia, y presentar el problema, el Padre tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de nosotros. Por ello, aparece el querer del Padre. ¿Qué dijo Cristo? Si quiero. Y después del querer del Padre, ¿qué opera? Opera el poder del Padre. Entonces quiero explicar esto súper claro. Nosotros, en diferentes áreas de nuestras vidas, en nuestra arrogancia muy peculiar, queremos el poder de Dios sin el querer de Dios. Y el poder de Dios viene tras el querer del Padre. Por lo tanto, en cada área de nuestra vida en la que nosotros no hemos triunfado simplemente porque creemos, vuelvo a repetir, que tenemos a Cristo de servidor. Y todo el poder, toda la gloria, toda la potestad fue depositada en Cristo, pero como Señor. Y cuando usted y yo nos alineamos al querer de Él, inevitablemente todo lo demás llega. Es el querer de Dios primero, es el querer del Hijo.
es el querer del Espíritu Santo, y con ello viene consigo todo el poder de Él, toda la gloria manifestada a favor de lo que Él quiere. Y eso es parte de la gracia de que Dios hizo. Dios determinó en 3 días que llegara la palabra necesaria. Me acordé de Daniel, determinó que llegara la palabra necesaria para que a través de esa palabra llegara paz, llegara justicia, por justicia llegara paz, y con la paz yo estuviera hoy día aquí parado frente a usted. ¿Soy el resultado del querer de Dios? Sí, pero soy la manifestación del poder de Dios. Y aquí se junta y se conjuga lo que un día un hermano me dijo, y de verdad que fue el Señor, porque me pasó a otro peldaño. Yo llevo mucho tiempo diciendo que al final Dios me sanó, soy testimonio, ¿cierto? Y que Dios hizo algo maravilloso. Pero el hermano me dijo, sí, pero párate ahora en que tu vida es el testimonio vivo de que Dios es fiel. Wow, entonces ya estoy en este otro peldaño. Y así Dios va a ir con usted, conmigo, trabajando en pos de que yo aquí estaba mal, perdido en todos mis razonamientos, en todas mis formas intrínsecas de ser, en toda mi carnalidad, en todo lo que Adán puso en mí. Después Dios, por un proceso muy profundo, muy maravilloso, y si, bueno, las chicas están pasando un tema con su mamá y el pastor también con su tía, hace poco tuvo ya el tema está más trágico. Yo cuando digo que fue una bendición lo digo por el proceso, no el haberlo tenido que vivir, sino que Dios se proveyó del vivir para que durante el proceso yo me pusiera un peldaño más arriba de entendimiento con respecto a lo que es el Padre, lo que es Dios, lo que es su gracia, su misericordia y su favor. Y hoy día vamos un peldaño más arriba para decirles a otros que es real. Nadie me puede negar que Dios es real si lo que hizo no lo hizo el hombre. Lo hizo Dios. Lo hizo Dios. Vamos ahora vamos a entrar de lleno al tema del reino. Quería establecerles eso a ustedes para que puedan entender claramente cuál es nuestra postura delante del Señor. Ahora vamos a ver lo que es el reino. Dice como concepto, ¿cierto? En Mateos 4:17 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se anuncia un sistema político ni una estructura visible, sino que la irrupción de la persona de Cristo en nuestras vidas. ¿Ya? El reino no es una forma externa, ¿cierto? Ni una conducta ajustada a algo, sino que es Cristo mismo, la vida y la naturaleza impartida en el corazón del hombre. Como usted puede ver acá los dos dibujitos, que vamos a la casa de Timoteo, que hizo su arte, ambos pueden parecer bien, y de hecho el de allá puede estar sumamente montado en el razonamiento, en lo que sabe, la ciencia, y tener a Cristo dentro de eso. Pero sigue siendo la misma raíz del árbol del conocimiento que está posicionando a Cristo dentro de una información más. Mientras que acá es Cristo llenándolo todo. Porque no está desde el conocimiento, sino que está desde la vida, que es la persona de Cristo. Entonces podemos decir de entradita, como dijo el pastor, que el reino de los cielos es... ¿Quién es? Pasa que no estoy solo. Es Cristo. Ya. Ellos se fueron para la casa. Ya. Elementos técnicos de un reino. Vamos a pasar a la parte práctica y técnica. Ya. Para que exista un reino, ¿cierto? Para que entendamos, tiene que converger 3 cosas importantes. Ya, si hay alguien que la magistrado esté atrás que tiene más conceptos jurídicos y legales, magistrado, si falta información, después te la compensa, ¿ya? Pero por lo menos estos 3 puntos son importantes. Para que exista un reino tiene que existir territorio, administración y pueblo. Si no hay pueblo, ¿qué reinas? Si hay pueblo y hay territorio, ¿cómo lo ministro? Y si hay administración, las ganas impecables de poder administrar algo, y tengo un tremendo pueblo, pero tengo dónde ponerlo, no hay territorio, no hay reino. Por lo tanto, dentro de esa naturaleza intrínseca tenemos que abordar estos 3 puntos. ¿Cómo los vamos a abordar? Dentro de lo técnico cada uno de ellos y dentro de lo que significa espiritualmente. ¿Ya? Territorio. ¿Cómo definiríamos el territorio como tal? Tenemos 2 formas, ¿cierto? La parte geográfica o geopolítica, y tenemos lo que representa espiritualmente. El territorio, de acuerdo a la definición técnica, es, dice, un lugar visible, ¿cierto?, donde se ejerce legalmente la autoridad y el gobierno, límites, soberanía y control jurídico. Eso es un territorio, dentro de lo técnico.
Por lo tanto, sabemos que nosotros estamos insertos en el gobierno de Chile porque tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos un límite territorial, y que en este límite territorial, de manera hostil, claramente van a conocer la soberanía de Chile. Eso es lo técnico. Dentro de lo espiritual, ¿cierto? La definición espiritual dice que el territorio del reino de los cielos es el corazón del hombre. El corazón del hombre, género humano, ¿ya? O sea, varón y hembra, es el corazón. Dios no busca, obviamente, una estructura geográfica, porque la tiene, si no es él, sino que busca un templo donde depositar su presencia. ¿Se acuerdan que el culto de Santa Cena el pastor dejó el tabernáculo y hizo ciertas apreciaciones del tabernáculo? Pero el punto final era que la presencia, cuando se construyó de manera perfecta y no se salió del diseño, recién Dios dijo ya, ahora sí depositó su gloria en el lugar santísimo. Entonces, cuando Dios estableció, Jesucristo en el sacrificio nos estableció nosotros dentro del tabernáculo, y Él se hizo el tabernáculo completo, y nosotros pasamos a ser el templo no creado por mano de hombre, sino que por Cristo cumplimos el diseño perfecto. ¿Para qué? Para que se deposite la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dónde vamos a fundar estas dos cosas? Primero, Corintios. 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estos dos versículos asientan claramente que Dios aquí habla de territorio, y el territorio del Señor en nuestras vidas es nuestro corazón. De ahí calza tan preciso que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Vamos con el segundo punto, la administración. La segunda constitución de un reino es la administración. Bueno, foto. Me acordé de la canción, corona de espinas, y te hiciste reino. Sí, no, es que cuando puse esa foto en la vida dije, uy, tuve la foto y está con una espina, pero el postrer fue exaltado a los humos. ¿Sí? ¿En serio? Me gusta la foto representativa. ¿Sí? Soy una persona, yo hago estas cosas por si acaso porque encuentro que yo soy muy audiovisual. Entonces creo que cuando tú vas viendo algo te va quedando más en el cerebro la información rápidamente. Y después trae existencia, sí me acuerdo que esta foto, cuando Cristo, sí me acuerdo que pusieron una foto con Cristo con una espina y Cristo con la corona. Así que puedo entender que fue exaltado a lo sumo y que el sacrificio también fue a lo sumo. Son cositas que a mí me ayudan, así que si usted le ayuda, amén. Paso el dato, si después el pastor lo encuentra de hito para arriba, yo tengo el PTT para pasarlo a todos, ¿ya? Y lo van a estudiar. Dice la definición técnica de la administración: conjunto de procesos, decisiones, acciones mediante las cuales una autoridad, organización o alguna persona que está a cargo dirige, gestiona y ejecuta la voluntad sobre un territorio. Esa es la definición técnica. Y espiritualmente sería que Cristo, como Rey de Reyes absoluto, su gobierno no es externo, sino es interno en nosotros. Gobierna desde lo profundo de nuestro corazón en colaboración con el Espíritu Santo, trayendo a existencia ¿qué? La voluntad del Padre, lo que hablábamos delante. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Trae a través de Cristo el querer de Dios a nosotros, con todo lo que conlleva el querer de Dios, o sea, con todas sus añadiduras. ¿Sí? Efesios 3:17 es lo que respaldaría en parte esto. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Saben? En este versículo me llama la atención porque mientras orábamos en la mañana,
una de las cosas que más el Espíritu Santo llevó a los que estaban orando es justamente orar en el cuerpo y la importancia del cuerpo. Hoy día yo estoy cumpliendo una función del cuerpo hoy día con ustedes, pero como les decía antes, lo que hemos hecho casi iglesia, por lo menos en mi casa de iglesia, o la casa de iglesia del Señor que está en mi casa, ¿ya? ¿Para que se vea? Esto se da mucho. ¿Por qué? Porque tal vez somos dos personas las que de cierta manera, o nos colabora Gabriel de repente y damos temas, se produce un fluir de vida tan maravilloso en donde más de una vez nos ha pasado que la hermana Angélica o hace una pregunta o presenta un testimonio y quedamos todos así como, gracias hermana Angélica, te pasaste, y nos dio un tema. O da un tema a Daniela y Gabriel dice, no, pasa esto, todo, y asienta algo en la palabra. O doy un tema yo y después sale hablando Pablo y Pablo dice, yo siento tal cosa. Y yo entendí acá que dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Cuál es la? Mira, no vamos a tener nosotros de manera individualista la capacidad de poder medir la plenitud de Cristo. Pero sí podemos conocerla a través de ustedes, a través de nosotros. Todos portamos a Cristo. Por lo tanto, algo tiene Diana que entregarme, algo tengo yo que entregarle a Diana, algo tengo que recibir precioso del hermano Lina Barrete, algo me tiene que aportar Daniel, y yo algo le aporto mañana a la hermana Soleil, al hermano Pastor Cancino. ¿Ya? Todos tenemos que entregar, pero en ese ir y venir de Cristo, ir y venir, empezamos a conocer cuál es la anchura, cuál es el alto, cuál es la dimensión real de Dios. No opera solo. No opera solo. Hay cosas que Dios hace contigo, ¿sabes? Amén. Pero hay cosas más profundas que Dios necesita impartirse del cuerpo. Yo necesito cada cierto tiempo escuchar un tema de la música. Y también necesito escuchar el testimonio de Enrique. Pero a lo mejor Enrique no me va a predicar eso, ¿sí? No te preocupes, Enrique, dame lo que yo te entrego. Me sirve, es precioso. Porque así Dios se distribuye, Dios ocupa a quien le da gracia para algo y le va a pedir lo que de gracia te di, dame de gracia de vuelta. Pero todos, no hay ni uno solo en este lugar que no tenga algo que entregar de Cristo. Y si hasta aquí todo este tiempo usted ha recibido, amén, aleluya, fue su tiempo de recibir, ahora empieza a entregar, porque se va a edificar, va a crecer. Y vamos a poder todos juntos compartiendo, entender cuál es el ancho, la profundidad, la altura y conocer el amor. ¿Dónde conocemos el amor de Cristo? En el cuerpo. ¿Dónde? En el cuerpo. Ahí es donde nosotros entendemos, y eso está arraigado justamente en la plenitud de la administración del Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae a existencia la palabra permanentemente revelada al corazón de cada uno de nosotros? El Espíritu Santo, que es el que administra la obra de Cristo, el que cuida, el que sostiene. Vamos a dar un ejemplo para que entiendan esta parte. En la parábola del buen samaritano, el buen samaritano, ¿cierto?, encuentra a la persona herida, voy a partir de ahí para adelante, encuentra a la persona herida, dice que le limpia las heridas con aceite y con agua, o con agua y con aceite, que representan la gracia y representan la palabra. Toma a la persona, le pone vendaje, lo reconcilia, lo restaura y se lo lleva a una posada, ¿cierto? ¿El samaritano quién es? Cristo. El sacrificio, la palabra, lo que te entrega la persona de Cristo trabajando en pos de que tú te salves, porque la persona que estaba herida iba a morir. Cristo salva su vida, como sabemos nosotros. Lo deja en una posada y se va. ¿Y qué le dice al posadero? Cuídalo. Y le dejó 2 denarios, ¿cierto? Y dijo, yo voy y vuelvo, y si falta algo otro pago. Y el de la posada cuida a la persona con el pago anticipado de Cristo de 2 denarios. 2 denarios técnicamente serían 2 días de pago del hospedaje. El Espíritu Santo del Señor está hoy día con nosotros en nuestro trabajo. Cristo vino, nos salvó, hizo el sacrificio perfecto del rebaño y del Espíritu Santo. Todo el Espíritu Santo te lo voy a dejar acá, yo voy y vuelvo 2 días.
Dice que para un día son 1000 años y 1000 años son un día. Técnicamente estamos dentro de 2000 años aquí. Te dejo el aviso por si acaso. ¿Ya? El Espíritu Santo está haciendo ese trabajo. Por eso cuando yo dije territorio, el corazón del hombre, y dije administración, la persona de Cristo que te inserta en esta realidad y el Espíritu Santo administrando. Es el Espíritu Santo el que está administrando constantemente que nosotros, que nos vamos a conocer el camino, que te habla a través de la conciencia, ¿cierto? El Espíritu Santo trae revelación de la palabra, te enriquece, te nutre, es el que está constantemente nuestro consolador. Amén. Está trabajando en poder que usted y yo cada día expresemos más a la persona de Cristo. Amén. Amén. Pueblo. ¿No, pueblo? Ya, pueblo. Somos el pueblo de ya. Me distraigo. Definición de pueblo: conjunto de personas que comparten identidad. ¿Qué comparten? Identidad. Perfecto. Dice preferencia y vínculo. O sea, técnicamente, ¿por qué nosotros nos damos cuenta, ahora que ha venido harta gente de otros países acá a hacer patria? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos entre chilenos y que hay una extranjera entre medio? Porque nosotros nos une una pertenencia, una identidad y un vínculo. Hablamos de una manera diferente, nos entendemos nuestras propias tallas. Podemos conversar con un chileno hablando de 50 animales y todo tenía un contexto. Y la gente afuera queda como, no, pasó por un zoológico. ¿Ya? Eso nosotros y también lo que nos une es una organización estructurada y cultural. Eso es un pueblo dentro de la definición legal. Dentro de la definición espiritual, Cristo se dio a sí mismo para redimir y purificar para sí un pueblo propio, celoso de las buenas obras. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. En el tercer punto de reino ya no hablamos de ti o de la Diela o de la Agustina, de la Martina, del hermano Mauricio Rojas. Aquí ya se acabó el individualismo. Aquí Cristo presenta la tercera parte de un reinado como una organización completa que gira en torno a la persona de Cristo. Porque ya dijimos que en el territorio había algo súper delimitado que controlar, pero después nos dimos cuenta que la administración es un tema que funciona, que opera y que crece en el poder del acuerdo, ¿cierto? Lo que tú puedes entregar, lo que puedes, pero en el pueblo es la manifestación de Cristo en todos nosotros juntos. Por lo tanto, para poder entender el reino como tal, hay que entender esta línea. Yo estaba viendo un programa mientras estaba haciendo el tema. Me topé con un programa de televisión donde estaba hablando un especialista de noticias internacionales y empieza la discusión de que si era o no era válido que en ciertos lugares estatales se hicieran reuniones de índole personal. No sé por qué salió ese tema, pero si se voy a invitar a algo del colegio. Y alguien dijo que sí, que no había problema, que encontraba que estaba bien, porque para eso, por ejemplo, el rey Felipe dijo, y la reina Isabel en su momento invitaba a la gente a sus palacios y la gente podía disfrutar, y alguien separa a esta persona y dice, no, usted me está mezclando peras con manzana. ¿Cómo? No, usted está súper equivocado, porque le voy a explicar lo siguiente, dijo. Cuando alguien hace una malversación de los caudales públicos, el Estado, ojo, dije Estado, se querella contra esa persona porque mal utilizó los recursos de todos los chilenos. Pero cuando usted hace exactamente lo mismo, por ejemplo en Inglaterra, el Estado no se querella, el rey se querella por el mal uso de sus recursos. Es diferente. Mientras que alguien está peleando aquí para que no nos jodan a todos juntos, el rey dice, no, para, yo soy el soberano. Tú me robaste a mí. Yo, por soberanía, le doy al pueblo. Pero tú me robaste a mí. Tú te entendís conmigo. Entonces, en ese sentir, nosotros bajo ese prisma, bajo esa mirada, nosotros tenemos un soberano. Sí, amén. Y le rendimos cuenta a un soberano. ¿Y quien nos va a pedir cuenta va a ser un soberano?
Todo lo que hacemos se nos vamos a rendir cuenta a una persona, nos vamos a rendir cuenta al pueblo. El pueblo va con todos nosotros lo mismo. Y por eso que ellos tienen tan claro, los que viven bajo monarquía tienen tan claro que hoy se va a casar un príncipe, va a tener todo el príncipe, todos felices, porque ellos pertenecen, tienen pertenencia, tienen su rey. Y nosotros, como no vivimos bajo esa realidad, nos cuesta entender esta parte. ¿Ah? No, nos vamos todos a ver el rey. Ay, me quiero, ay, me chico, yo no quiero trabajar. El hijo pródigo ha pecado contra el cielo y ¿Cómo? contra el reino y contra el Padre. Que el hijo pródigo dijo he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, pecó contra el reino y contra el reino. Contra el reino y contra el reino. Gracias. ¿No lo puse ahí? Tal cual. Ahí hay un ejemplo gráfico ¿ya? De lo que justo estaba hablando acá. Nosotros tenemos que tener conciencia del reino y la idea es eso, que esto se vaya ordenando, porque claramente Dios nos está llevando a algo maravilloso. Pero se tiene que ordenar qué es lo que es reino, qué es lo que es gobierno, ¿cierto? Que nosotros, a pesar que estamos viviendo un estado y tenemos un lenguaje de estado, nosotros somos parte de un reino. Y Dios nos apartó. No porque seamos especiales, porque simplemente hizo soberanía. Y nosotros, ¿qué hacemos con la soberanía de Dios? Tratamos de hacer todo lo posible en el Espíritu de manifestar eso para que otros también lo alcancen. Amén. ¿Ya? Vamos ahora vamos a ver cómo se podía representar. Como dijimos que uno de los componentes del reino era la tierra o el territorio, vamos a abordar la parábola del sembrador. Dice la semilla del Mateo Sembrador representa a Cristo mismo. ¿Qué es la semilla? Cristo mismo, ¿cierto? Implantada en la tierra. ¿Qué es lo que es la tierra? En la definición anterior, esto es una clase, así que voy a ir explicando. ¿Qué dijimos que era el territorio? ¿Qué representa el territorio? Tenía otra foto. ¿Ah? El corazón del hombre. ¿Ya? La idea es que vamos, porque todo tiene correlación, ¿ya? Por lo tanto, el corazón del hombre, ¿qué es lo que es? Es el territorio. Y la semilla, la palabra del sembrador, ¿qué es lo que es? Acabo de decir, ¿lo que es? Díganme, antes no, si yo no voy a arreglar. Cristo, ¿ya? Estás como asustado. Cuando se recibe y permanece esta semilla, que la persona de Cristo germina, crece, da fruto, manifestando la vida en la vida del creyente, la realidad del reino de los cielos. ¿Cierto? Ya, en la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Existen 4 tipos de tierras: la tierra del camino, el pedregal y el espino. ¿Ya? Aquí quiero detenerme un ratito, quiero explicar algo. Ya sabemos que la semilla es Cristo y sabemos que el terreno es nuestro corazón. Quiero decir algo que yo creo que puede ser bien trascendental para todos nosotros. Todos, y cuando digo todo, es todo. Nosotros somos antes de esto, unos perfectos ignorantes. ¿Por qué? Porque ninguna tierra sabe qué tierra es hasta que cae la semilla. ¿Sí? Ninguno de nosotros sabía cómo era su corazón hasta que la luz de la palabra cayó. Oh, yo soy arrogante, yo soy petulante, pero yo no sabía eso antes. Pero cuando vino la semilla trae a existencia la verdad del corazón. Y por esa razón Cristo en la cruz dijo: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque todavía la semilla no había sido implantada en el corazón. Todavía el pueblo no estaba realmente puesto a la luz de la palabra, a la luz de la revelación. Y dijo Cristo: no saben. No saben. ¿Entienden esto? El territorio no sabe qué tipo de tierra es hasta que la semilla cae. ¿Sí? Ahora, con esto, ¿y por qué le represento esto en particular? Yo soy hijo de un agricultor, perdón, de un ganadero que tiene campo. ¿Por qué no? Porque nunca trabajó en la agricultura, pero sí tuvo gente trabajando para él en lo que es agricultura. Yo me acuerdo que una sola vez, en toda la historia que lo conozco, decidió poner arroz. Lo hizo con un caballero, un vecino ahí, puso una señora, se llama Marta, no se acuerdo. El caballero hizo, y hacer arroz es un arte, literalmente, porque tú haces piscinas. Vas haciendo piscina, llenas con agua, procesas la tierra, trabajas y haces unos bordes que se llaman pretiles. ¿Sí? Y llegó el día de la siembra y trajeron personas a sembrar,
que solamente se dedicaban a recorrer todos los campos del sector haciendo una sola cosa: sembrar. Ellos eran sembradores. No tenían otro oficio más que sembrar. Y le pasaban un capucho así como grandote, ¿cachai? Y le echaban ahí el arroz. Para los que no saben, el arroz con panilla. El arroz que se va a sembrar en el trigo se deja primero en agua para que se humedezca y genere panilla en el borde. Y estos tipos sacaban el tema, se colocaban sus botes de goma, entraban en estas piscinas y vamos a tirar. Yo estaba 10 años, pero afuera así como, cuando yo, papá, ¿puedo yo? No, tengo esta foto de goma puesta, no. Y yo miraba, y sabes que ellos no botaban un grano ni siquiera en el petil. Era perfecto, era como un abanico de semillas. Hasta que ellos se alejaron campo adentro. Cuando se alejaron, ¿qué creen que hice yo? Agarré un poco de semilla y tiré al río. Ahí hasta en el camino hay semillas. Cuando ellos se devolvieron, porque la única salida por ahí, se dieron cuenta. Yo pensé que iba a pasar piola, pero todos se dieron cuenta que yo tiraba semilla ahí, el niñito. Y el caballero que estaba al me dijo, no haga eso porque se pierde la semilla. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué te cuento esta historia? Porque si alguien con tal grado de expertise es capaz de hacer una pega tan excelente como sembrar, ¿qué pasó con el sembrador de esta historia? ¿Era un neófito? ¿Que agarró la semilla y la tiró con el helicóptero? No, listo, trae la pega, vamos para casa. Yo dije, Señor, ¿por qué la semilla? Si estamos hablando de alguien que está contando una parábola, que es capaz de definir en diferentes tierras, ¿por qué la semilla cae en todos lados? Y el Espíritu Santo me decía, para que se cumpla toda justicia, para que ningún suelo diga, no toqué. ¿Cierto? Porque imagínate, acabo de decir que la semilla es la única que identifica qué tipo de corazón tienes. Imagínate si nunca cayó una semilla. Te voy a decir, no, a mí nadie me dijo. ¿Qué es Cristo? ¿A mí nadie me habló? Entonces, ¿cómo podéis decir que estoy bien y que estoy mal si yo nunca supe? En cambio, en esta parábola, claramente el sembrador que sale la parábola tenía la orden de su rey y dice, oye, esparce la semilla por toda la tierra. Que no haya nadie que diga que no, para que se cumpla toda justicia. Ya, en base a esa verdad, vamos a identificar las tierras. Vámonos con la primera parte. ¿Cuál sería la primera tierra? La tierra que cayó en el camino. Perdón, gracias. La primera tierra identificada es donde cayó la semilla en el camino. ¿Qué representa? Al mismo título mismo, ¿qué representa la tierra que cayó en el camino? Un corazón endurecido. La semilla junto al camino tipifica el corazón endurecido, donde Cristo no logra arraigar, o sea, no logra hacer raíz. ¿Ya? Aunque se recibe la palabra, no la entiende, no la retiene, quedando vulnerable a perderla. Pregunta prueba, aquí viene la bebé. ¿Qué iglesia? ¿Qué personaje ustedes creen que representa el corazón endurecido en la Biblia? ¿Qué? Ya, bien, pero usted sabe, dije que participe el cuadro. ¿Quién? Faraón, ya veamos. Exacto, bien, Faraón. Otro poquito más. Es la figura, ¿ya? De Faraón. Porque la hermana, sé que el actor es encachado, es muy bonito, pero por favor, concéntrese. Concéntrese en la figura, no de Ramsés, el Faraón, ¿ya? Tenemos que impresionarnos de Cristo, hermano. Tan lindo y tan duro. Tan bonito y tan duro de corazón. La belleza parece. Éxodos 7:14. Entonces dijo Jehová a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido. Y aquí también concentrémonos en esto. ¿Él recibió una palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué le dijo? Moisés se paró frente y dijo, el pastor lo dijo el domingo pasado, deja ir a mi primogénito. Ahora me dice esto. ¿Recibió la palabra de Dios? Sí. La recibió, pero su corazón se endureció. Pero es que Faraón no sabía, no conocía. A ver, ¿qué pasó cuando Faraón se paró? Cuando José se paró frente a Faraón y dijo, Faraón,
Dios ha hablado, va a tener 7 años de abundancia, 7 años de escasez, el faraón tiene que hacer ta. ¿Y el faraón qué dijo? ¿Se endureció el corazón o no? No, dijo, no, tú eres la persona idónea, necesito que tú lo hagas. No es el faraón, es el corazón endurecido porque estuvo frente a la palabra, pero no hizo caso de ella. ¿Ya? Hay otro versículo en Mateo 15, 8, 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñan doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Quién cree usted que es este personaje en la Biblia? Piensen. Le leo el versículo nuevo para orientarlo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñan doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Ah? Estoy castigado. La pastora, mire, Yo no hablé. no, pero la pastora Inés. La pastora que dice, ¿quién es? Dice los fariseos. ¿Vemos a los fariseos? Ah, generación de Biblia. Sí. Ya, los fariseos. Ahora les voy a hacer una pregunta, otra más. Además, la chica que está lejos ya. Estrellita, ¿qué representa esto? No me digan que es faraón y los fariseos, ¿eh? ¿Qué representan estas dos cosas? Piensa en sistemas. ¿Ya? Pero tú no eres la estrella. Tú se le dejas la ¿Ya? No escucho. ¿Qué sistema representa el fariseísmo? La religión. ¿Y qué representa Faraón o Egipto? Claudia Rojas, el sistema del mundo. Gracias, Claudita. Aquí están representadas dos cosas importantes en el camino, digamos, en lo que representa la tierra que está en el camino. El sistema político, el sistema capitalista, comunista, ponga todo sistema ahí si quiere, pero el mundo en general, la manera adámica de poder sobrevivir en el sistema. Y este de acá es la religión. Y ahí, como decía, la manera humana de querer agradar a Dios. No es la revelación de la palabra en la vida de la persona, sino yo creo doctrina, esto no va a ser, esto no va a ir al café, no va a ir al café, puras cosas que establecen una carga sobre las personas más que la libertad de poder servir al Señor. A tal punto se endureció el corazón de ellos que tuvieron enfrente al Hijo de Dios y no lo vieron. No fueron capaces de discernir quién estaba parado adelante de ellos y eran los maestros de la ley. Nosotros tenemos que entender que nos guste o no nos guste, cuando llegamos acá, veníamos de estos dos lugares. Del sistema religioso y del sistema gubernamental, en este caso, del mundo. En donde se conjugan dos cosas aquí. Pensemos que el lado allá es la parte mala. El árbol del conocimiento del bien y del mal se expresa en la parte mala y en la parte buena, o tal vez al revés. En la parte mala y en la parte buena. Porque no hay nada más difícil y peligroso, se lo dice alguien que lo vivió, que sentirse bueno en la vida. Y creer que con tus acciones de persona buena tienes derecho a que el resto te haga complacencia. Un día alguien decía, en general me ha pasado con personas que quieren servir o que quieren ayudar o que quieren hacer, y te exponen que no los dejan servir o ayudar al cuerpo. Y tú dices, no entendí lo que es servir y ayudar. Porque no necesitáis una plataforma. ¿Cierto? Lo que necesitas es un lugar donde el diablo lo aplauda, que es diferente. Y eso es entrar en un concepto religioso nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos tú y yo? Lo hacemos para que los demás nos den aplausos, lo dieron bien, súper bien, chiquillo, te pasaste, no, mira lo que dijiste, ¿no? Lo que hacemos lo hacemos porque la persona de Cristo que está en nosotros se está edificando el cuerpo. Y eso hace que yo no sea mejor que ninguno de ustedes. Y que el Cristo que yo porto, el mismo que porto a ustedes. Por lo tanto, tampoco me es mejor ni peor.
sino que me permite poder disfrutarte de manera tan especial, porque lo que nos une es el amor de Cristo. Y lo que decía la pastora cuando partió, quedamos tan embobados y llenos del amor del Señor que empezamos a amar a toda la gente. Pero no que sea un acto hipócrita, no. Empezamos a amar a la gente porque lo que nos embarga y nos aborda y lo que nos rebalsa es el amor de Cristo. Amén. Que sale por su naturaleza intrínseca, que es lo que se le criticó en la palabra de los talentos. Oye, ¿cómo uno presiona la naturaleza intrínseca que de por sí sola iba a salir? ¿Qué hiciste para evitar que hiciera lo natural? El corazón endurecido. Vamos al segundo tipo de terreno, en la tierra que está en pedregales, que representaría qué corazón, iglesia. ¿Ah? El superficial. Corazón superficial. La segunda semilla, ¿cierto?, que cae entre pedregales es el corazón superficial. Recibe con gozo momentáneo la palabra y las manifestaciones del reino. O sea, se sorprende, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bueno! Yo no salgo un cáncer, ¡wow! Y no, pero más rápido que comprar encima. Se acabó. Gozo momentáneo, ¿cierto? Experiencia emocional, pero sin vida. ¿Qué personaje de la Biblia corresponde a, ¿qué voy a hacer? A este tipo de tragedia? ¿Ya? ¿Quién se lo juega? ¿Qué personaje de la palabra demuestra este nivel de emocionalidad? Estoy arriba, estoy abajo, estoy arriba, estoy abajo. Soy libre, soy esclavo, soy libre, estoy libre. ¿Quién cree usted que es? Puede ser un sistema, puede ser un grupo, puede ser una persona. A ver, no. El pueblo de Israel no podía ser más emocional. ¿Ya? Mira la foto. ¿Qué representa la fotografía de esa parte? El pueblo de Israel pasando el mar rojo, se abrió el mar rojo, salieron caminando en seco, pasaron. ¿Cómo explican eso científicamente? Llegan al otro lado del desierto, en plena libertad, ¿y qué pasa en la segunda foto, bien? Oh. Ahí está. No, ahí está. Ahí está. Llegaron al otro lado y no había agua ni había carne. No había agua ni había carne. Ya, me voy a pasarte el mar rojo, salieron unas tremendas. Fueron los primeros que conocieron un acuario. ¿Sí o no? Fueron los primeros seres humanos en la tierra que vieron el mar por dentro. ¿Nadie pensaba eso? Sí, vieron una ballena pasando así, ¿no? Una ballena pasando bien. Y después de eso, le falta carne y le falta agua y vamos apuñalando, no la vamos a sacar lo más posible. Esta foto la hicimos con inteligencia artificial. Entonces ustedes tendrán que... Hay dos hombres que están con lentes, se lo conocen. Ahí se le cayó la IA. ¿Qué pasó ahí? Pero está enojado. Sí, números 14:2, ¿cierto? Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos, diga todos los hijos de Israel. Y dijeron toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¡Uy, qué intenso! Dios le fue mostrando milagro tras milagro, gloria tras gloria. Porque, imagínate, salieron de Egipto viendo 10 plagas. Se les abre el mar rojo, sale agua de la peña, pero cada vez que le falta algo, mejor estaríamos en el mundo, mejor estaría en el sistema, mejor estaría con un crédito aval del Estado, mejor estaría con un crédito del banco para solucionar el problema, mejor estaría divorciado, porque ya no la soporto, ya no me soporta, mejor estaría... Siempre retornando al mundo, porque siempre creyendo que el sistema es la solución y no la persona de Cristo. La semilla cae, crece, porque tantas raíces se impresionan. ¡Wow! Hoy salieron del Mar Rojo y cantaron, agarraron el pandero, y danzaron, y después, y la palabra no miente, dice todos los hijos de Israel. Hasta el punto fue su falta de profundidad en lo que era Dios, que
que no pudieron entrar a la tierra prometida y cambió una generación completa. Y lo que decía el pastor hoy día, atrasaron todo un proceso, todo un proyecto divino, porque no entendieron lo que Dios quería hacer con ellos, transformarlos en un pueblo de sacerdotes para Él. Vámonos a la tierra siguiente, la tierra entre espinos, hermanos, porque me vaya a... ¿Qué corazón corresponde a este? ¿Qué corazón? ¡Wow! Ahí sí estamos cerquita. Ahí echamos la idea chica, dijo lo que son futboleros. Un corazón dividido. Una casa dividida, ¿no? No prospera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus... Por eso aquí entramos la idea chica. Porque ya sí es verdad, por Israel acá, pero aquí estamos seguros. La tierra entre espinos. La semilla entre espinos representa el corazón dividido. La palabra crece, pero es ahogada. ¿Por qué? Por los afanes, por las opiniones de los demás y por las riquezas. Todos distractores del enemigo para que los de Cristo no gobiernen con plenitud. Entendiendo esta dinámica que el dinero que es necesario, pero estamos hablando que aquí lo gobierna, el afán que te gobierna y la opinión de los demás que te gobierna. Dentro de esta realidad, ¿qué personaje ustedes creen, también de la Biblia, representaría la riqueza como controlándolo? ¿Quién? ¿El joven rico? Veamos. Exactamente, el joven rico. Dice el Mateo 9, 21, 22, anda, esta fue la instrucción que dio, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿cierto? Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este contexto dije, chafle, el joven rico le pesó lo que le pidieron, pero tenía una vida correcta. Porque él cuando parte este versículo le dice, Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Dios, ¿qué le dice? Honra a Dios, ¿cierto? No, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y él qué le responde? Lo he hecho. Oye, le dijo, todo lo he hecho. Y se dejó a Cristo. ¿Y por qué me llama la atención? Porque cuando está con la samaritana, le dice, ¿quién es tu marido? Y él dice, no tengo marido. Y Cristo la confronta y le dice la verdad. Es cierto, si este marido es tenido y el que tiene ya no es tu marido. O sea, pero al joven le dice, mentirosa, ¿quién quiere engañar? ¿Cómo que todo lo he hecho? No lo expone, sino que claramente Cristo está frente a alguien que en su naturaleza del conocimiento del bien y del mal se cargó al bien, ¿no? O se preocupó de ser un cristiano bien portado, que no representaba el otra. Pecador, pero bien portado. Porque hay pecadores mal portados. Y en esa realidad, como tal, se presenta el hijo, o sea, el hombre rico, el joven rico, y le dice a Dios, mira, yo lo he hecho todo, mira, tú me dijiste que lo hice. ¿Y qué te dijo? Y le puso una vara más alta, sino que se fue más profundo, porque estamos en una tierra, estamos representando una tierra que está dividida, que tiene algo, pero hay otra parte también que no se ha sido rendida. Y dijo, ¿qué tiene la otra mitad de...? Porque la mitad me acaba de decir que estoy cumpliendo lo de Dios, y la otra mitad, toma tus posiciones, entregas a los pobres y sígueme. Y él dijo, wow, ¿cuánto me ha costado lograr lo que tengo? Primera pregunta. ¿Y la voy a dejar que se vaya así como así? No, qué triste. Muy alta la medida. El corazón de él estaba arraigado en los recursos. Pongamos un mismo personaje en otro tiempo temporal, la misma situación, pero pongan a Abraham. Abraham, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Dame tu hijo. Pregunta, ¿por qué Abraham sí pudo y el joven rico no? Porque de que Abraham sale de uno de los caldeos hasta que nace Isaac, Abraham tiene encuentros con Dios. Tiene encuentros con Dios. Conoce a Dios proveedor, conoce a Dios que salva, conoce a Dios de la promesa, se da cuenta que Dios cumple la promesa. Y cuando Dios le dice, dame a tu hijo, Abraham no tenía duda alguna de que se lo iba a dar. Una duda dijo Abraham, o nace de nuevo o no resucita. Pero de que no lo pierde, no, porque había una promesa, y haré de ti una nación grande, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cierto? Por lo tanto, la diferencia del joven rico con Abraham es cuánto tiempo el joven rico tuvo presencia real de Dios.
conocimiento real del Padre, conocimiento real de las intenciones de Dios. ¿Acaso Dios le diría que dejara todo, no le iba a dar todo de vuelta? Sí. Y mucho más. Y mucho más. Pero él no conocía esa realidad de Dios. Por lo tanto, como no conocía esa realidad de Dios, quedó expuesto a donde estaba su corazón, y eran los recursos. Segundo personaje, que hermano querido, ¿quién cree usted que podría estar de acuerdo a la Biblia sujeto a un ejemplo de afán? Nadie explica que después se está escuchando. Todos quedamos en el afán. A ver, ¿será Marta? Sí, Marta. En Lucas 10:41 dice, respondiendo a Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Posesiónese usted en todas esas áreas de su vida en donde el sistema la consume, las preocupaciones la consumen, no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a hacer, y no se puede sacar de la cabeza la existencia del de mañana. Y ahí está. Cristo te quiere hablar, Cristo te quiere engrosar, Cristo quiere aprovecharse de las circunstancias para que tú entiendas que aquí se va a glorificar, y tú estás todo el día pensando: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la carrera? ¿Qué va a pasar con el round? ¿Lo paso o no lo paso? ¿Ah? ¿Qué pasa con el negocio? ¿Sigue o no sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con las construcciones? ¿La economía va a subir o no va a subir? Y Dios te está diciendo: sí, es una falsa, es una realidad, pero busca de mí, busca de Cristo, que es la representación del reino, y las demás cosas no se van a hacer cargo. Un día, dentro de toda mi tosudez, mi rebeldía y mis enojos con el Señor, me acuerdo que el pastor dijo un versículo y yo me piqué. ¿Ustedes se han aplicado? ¿No se aplican cuando le dicen un versículo mismo que no? Ay, esa es yo sí me enojé. Él dijo, la palabra dice que Él conoce tus necesidades. ¿Y de qué me sirve? Necesito que salga algo, porque las conozco. Mi hija no me sirve que conozca que tiene leche, necesito que se lo compre. Pero, no sé, yo me en su momento lo dije así. Si estaba mal, siguiente pido perdón. Pero claramente, después que entendí que la manifestación del reino de los cielos es el Hijo, y con el Hijo viene todo el querer de Dios y detrás de todo el potencial de Dios, el problema es que estamos buscando la adquisición, estamos buscando cubrir la necesidad. Y ahí dice Dios: ¿y por qué estás en necesidad? Señor, porque vivo en el sistema. ¿Y por qué, si tú eres embajador mío, estás en otro gobierno? Es más, cuando Cristo murió, te insertó nuevamente en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén estaba la gloria misma de Dios, la presencia de Él. ¿Y dónde conoció a Adán la necesidad? ¿En el jardín o afuera? Afuera. Entonces, ¿por qué estás en necesidad? Sí, entendí el mensaje. Dios proveerá toda la cuota de su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Se acaba la fama. Ahí muere la fama. Que Dios nos va a procesar y va a trabajar esta área maravillosamente bien para que día a día sea menos, pero el afán es una de las cosas que más te ahoga. Y el tercero, la opinión de los demás. ¿Quién cree ustedes que es el personaje que la opinión no sepultó? No lo sepultó, simplemente lo hizo perder la persona de Cristo. Está difícil. ¿Qué? ¿Ah? Bien, Anita, bien. Nuestra representante de Roberán. Veamos, a ver. Efectivamente, maestro Nicodemo. Oh, ¿quién ha visto el Chosen? Cuando Nicodemo se queda en la muralla y le deja como una ofrenda y se pone a llorar. Y digo: ¿cómo te fuiste a echar tanto, hijo querido? Juan 12, 42, 43 dice: aún los gobernantes, ¿cierto?, y muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaron, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando tuve la clínica, aparte de que me dieron varias tareas que tenía que hacer, una de las que hice, me leí 2 libros. Uno era de la Louise Meyer, que se llamaba
aprendiendo a tener éxito en la vida aceptándose lo mismo. Buen libro, buen libro. La escritora es una pastora reverenda de Estados Unidos y ella en ese libro habla de todo su proceso porque ella fue abusada. Y el segundo libro dice adicción a la aprobación. Mejor que el primero. Bueno, y sabes que ella profundiza mucho en esto. Todo lo que nosotros perdemos por causa de la aprobación de los demás. La aprobación de los demás. Tus complejos, tu forma, la manera en que circunstancialmente te desarrollaste en la vida hace que después necesites que la gente te apruebe. Porque tú eres el que te está rechazando. Uno acepta lo que Dios hizo, lo que Dios ya está, y está tratando siempre de competir, está tratando de opacar el que está al lado, trata de que todos vean que todo pasó por ti. Entonces esa manera natural está fundada en la opinión de los demás. Y hay dos personajes que me llaman mucho la atención, que los están acá, pero los voy a nombrar yo, que presentan, lo hablamos con la hermana Ingrid el otro día en la casa, que cuando tú estás demasiado inserto en la opinión de los demás, tú te haces estéril. Y cortas el fluir de Dios. ¿Cómo? Cuando Samuel se junta con Saúl y lo corrige por no haber obedecido a Dios, ¿qué le dijo Saúl? Es que el pueblo, ¿qué iba a decir el pueblo? Tú no llegabas y tú vivías y el pueblo iba a empezar a hablar y la opinión del pueblo y le dice que le toma el manto, se corta y dice así como se cortó el manto con Samuel, se corta el reinado contigo. Y lo cortó el reinado, cortó su simiente sobre la casa de Israel para gobernar. Y pasan los años y todos sabemos que David reinó, ¿cierto? Y que David empezó a gobernar y que la arca del pacto se había quedado en la casa de una persona, de un agricultor que se llamaba Obed-Edom, ¿cierto? Y la casa de Obed-Edom prosperó, pero a tal nivel que llegó hasta los oídos del rey porque estaba la presencia de Dios ahí y David dijo, no, hay que ir a buscar el arca. Y David va a buscar el arca, la trae, y dice que cuando entra a la ciudad, David venía pero enfervorizado de alegría porque la presencia de Dios volvía a su casa. Mira el corazón de David, porque el corazón de David, la presencia de Dios vuelve a la casa de Dios, al tabernáculo, para que de ahí salga el favor hacia Israel, hacia su casa, todo, ¿ves? Y dice que estaba tan contento que mientras los sacerdotes alababan y cantaban, él se puso a danzar. Y danzaba, mientras circulaba el arca por todo el pueblo y pasó por toda la ciudad danzando. Y era tanta su entrega, igual cuando nosotros danzamos aquí, ¿ya? que decía que se veían sus ropas íntimas. Ustedes saben que los hebreos usaban túnica y cosas, entonces saltaba y se veía su ropa íntima. ¿Quién lo vio desde el palacio? Mical. ¿Y Mical qué dijo? Yo creo que Mical puso la mano aquí. Yo partió todo. Tapó el corazón, pero no. ¿Cómo es posible que el rey se ponga de esta manera? ¿Qué va a decir la gente? ¡Qué pena! ¿Cómo bajamos tanto de nivel? ¡Qué lotería más grande! El rey mostrando los calchunchos. ¿Cierto? Pregunta, ¿qué pasó con la matriz de Mical? Dios la hizo estéril y no pudo dar descendencia. Cuando tú y yo estamos más concentrados en lo que la gente va a decir de nosotros, hacemos estéril lo que Dios quiere hacer con nosotros para otros. Y cortamos inmediatamente el flujo de Dios. Porque la única opinión que nosotros nos tiene que pensar es la que está escrita en su palabra. Amén. Amén. Eso es todo. Pero cuando estamos más interesados en lo que va a decir otros, ¿qué van a decir por este proceso que estoy viviendo? ¿Qué hizo Dios? Que te ama. ¿Qué más? Listo. ¿Qué va a decir la gente cuando sepa esta verdad de mí? ¿Dios te perdonó? Sí. Había una ley para los judíos que se llamaba la ciudad de refugio. Cuando tú cometías un delito, corrías a la ciudad de refugio para que no te mataran. Como eran los judíos. Y cuando te hacían la condena, te colocaban la condena en la puerta de la ciudad de refugio para que supieran que esa persona que estaba ahí, porque puedo poner un ejemplo más bien, Miguel estaba pagando una condena en esa ciudad de refugio de 4 años. Y cuando Miguel cumplió los 4 años y salía, se tomaba esa ley y no se sacaba, se colocaba al revés. Y él se iba a libertad. Y cuando llegaba un comuchente quería leerla,
Y lo pillaban, decían, tú cumples la ley que estaba. Pero ¿cómo? Tú vas a cumplir el mismo castigo. ¿Pero por qué? Si yo lo hice, porque tú quisiste sacar a flote algo que Dios ya perdonó. Amén. Estás midiendo a la otra persona con la vara que ni siquiera te midió tú. Le estás pidiendo a otro lo que tú nunca has dado. Por lo tanto, lo que pesa en los corazones, lo que pesa en nuestras vidas, lo que pesa en nuestra casa de iglesia es la palabra del Señor manifestada, revelada a través de la persona de Cristo. ¿Ya? No es un peso. Es lo que estamos, yo le digo a los chicos también, no es un peso, es un disfrute. Estar en la casa de iglesia es un disfrute. Es un disfrute, es el momento más coloquial, se produce una coinonía maravillosa entre los santos. Ahí. Porque todos tenemos algo que impartir, algo que entregar. La buena tierra. Aquí estamos ya. Precisamente la buena tierra. ¿Qué es? ¿Qué es la buena tierra? Lo que se nos ha venido predicando en los últimos 4 cultos, los últimos 2 años, los últimos 2000 años. Sí, porque si dijéramos los últimos 4 meses queríamos que solo teníamos la verdad, pero no, los últimos 2000 años se ha predicado desde los tiempos de Pablo, Pedro, Juan, todos estaban hablando lo mismo, un corazón rendido. Si ustedes creen que la predicación del reino de los cielos van a parar, no creo, espero que no en el Señor, porque si el apóstol Pablo estuvo preso en un domicilio en Roma y escribió los Hechos de los Apóstoles y habla de Cristo y el Rey durante 2 años, nos quedaba rato seguir estudiando el reino de los cielos. Lo único que habló del reino es Cristo. El reino, Cristo. El reino, Cristo. 2 años. Siguiente. La buena tierra es la semilla que cae, ¿cierto? Se inserta en el corazón rendido. En el corazón rendido. La recibe, la entiende, da fruto. Y Cristo vive en plenitud y trae lo eterno a lo temporal. Cuando la semilla cae en la tierra que está, voy a cambiar el concepto de tierra para que, cuando la semilla, que es la persona de Cristo, puede ser a través de la palabra, a través de la revelación, un consejo de un hermano, cuando viene lo de Cristo a tu corazón y tu corazón está rendido, no está propenso a circunstancias, a los afanes, todo lo que dijimos para atrás, ni está endurecido, sino que está abierto y perceptivo a lo que quiere hacer conmigo. Aquí estoy, que al final todo lo que yo hice va a salir igual, en todo lo que yo he metido la mano ha salido igual, mal como papá, mal como esposo, mal como trabajador. Ya, Señor, ¿qué quieres? Y Dios te empieza a entregar una palabra y ese corazón está expuesto al Señor. Es inevitable que se cumpla lo que se le pidió al obrero o al siervo, la palabra del sembrado. La vida sale por sí sola. Ahí para que se cumpla lo que dice su palabra, que en nuestra debilidad o en la debilidad Él se hace fuerte. Y a eso quiere decir como que nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que ser perezosos, flojos, no. Lo que está diciendo el Señor es que tú te tienes que rendir, ese es tu hacer. Renunciar a la condición adánica propia que traes, al Adán que llevas dentro, que decidió el conocimiento, decidió saber si era bueno y que era malo, y así como anda por el bien, como ese cuando se va a caer y después se va al mal, y presenta el bien para que lo alaben, y esconde el mal para que hipócritamente crean que sigue bien. Y cuando llega con el bien y el mal a gente o a los hermanos, aparece la santurronidad, no la santidad de Cristo, donde quiere expresar que es santo, pero no lo es. ¿Y qué pasa? Que se empieza a producir en su religiosidad una repelencia. Porque tú puedes olfatear que no es honesto, que es hipócrita. Mientras que cuando se está estableciendo un corazón rendido, lo que sale es la persona de Cristo. Eso es rico, agradable. Cuando alguien se acerca a mí y me dice, oye, usted me abrazó, usted me dio una palabra, y gracias, recibí el amor, yo digo, ese fue Cristo. Porque yo tengo súper claro la luz de la palabra que soy yo. Entonces, cuando alguien recibe algo precioso, lleno de gracia, lleno de amor, ahí no está la persona de Dios. Está la persona de Cristo.
operando a través de una persona. Aleluya, gracias. Hoy día soy yo, mañana vas a ser tú, pasado mañana va a ser el Juan. Me acuerdo un día, fuimos a la casa de la Margarita y Juan nos dio un temazo, sobre su proceso, su vida, su paternidad y cómo yo lo he ayudado. Fue tan brutal el tema, en Cristo, lo digo, que nadie nos vino nada. ¿Se acuerdan? Hicimos como una cadena de gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Y todos gracias. No pudimos agregarle nada. Nada. Era, todo lo que dijo era la expresión de un papá rendido a Cristo, a la soberanía de Él, descansando en que Dios va a hacer. Y uno va a decir cuántos sentados allá atrás, y uno, no, fue glorioso ese día. Y le dijimos, yo le digo como 10 veces al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo y gracias Juan por haberte prestado. Todos fuimos bendecidos. Todos fuimos bendecidos. ¿Qué personaje ustedes creen que corresponde a este tipo de corazón? ¿Qué? Pablo dice allá, ¿quién más? No, hombre, todo lo que quieran, ¿verdad? Todo tiene libertad. Pablo, Pedro, ya. The Chosen, señores. The Chosen. ¿Quién es? Nosotros. Pues ahí ya vamos a empezar a nombrar a una gente, pero de verdad, ¿quién está en esta tierra? Nosotros. Yo creo que muchos de nosotros podemos estar pensando que a lo mejor estamos en otro tipo de tierra, ¿cierto? Perfecto, pero nosotros somos los elegidos. Y cuando pusimos esta foto con Ariela, dije, Ariela, por favor, búscate una foto que nos hagan los puros 12 discípulos. Sino que pusimos esa que sale hasta el soldado romano, todos los que de cierta manera creyeron, todos los que crean, ¿cierto? Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje. ¿Se la saben? Ya porque nos vamos diciendo juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos. Dan un aplauso al Señor porque eso es lo que queremos. Y en Éxodo 19, 5, 6 dice, y seréis mi especial tesoro. ¿Qué somos? Especial tesoro. Sobre todos los pueblos. Somos sus embajadores. ¿Cierto? Vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Eso somos. Cristo. Esa es la tierra que cayó en la parte, en un corazón rendido, Y por esa razón siempre se habla tanto de corazón rendido. Y cuando hablan de corazón rendido, yo decía, yo decía, tanto color que da con el corazón rendido, y la cruz, no es un suicidio espiritual ese. Yo tenía duda, y me pesaba, de verdad. Me pesaban dos cosas a mí en esta revelación, en este tiempo maravilloso que estamos viviendo. El proceso y la cruz. Pero necesitaba entender. Y cuando me explicaron la cruz y todo lo que había después de la cruz, y el Espíritu Santo mostró todo lo que tiene el reino intrínseco tras la cruz, dije, aleluya, aquí era la cruz. Pero todavía me faltaba el proceso. Y cuando me hablan del proceso, el pastor da un ejemplo que lo dio aquí, que lo hemos dado en esa iglesia, ¿se acuerdan de la taza? Que decía que la taza no tiene la culpa que tenga que estar lavando a cada rato, pero la única forma de que alguien pueda beber el contenido maravilloso que tiene una taza es que te limpia. Entonces Dios te limpia, te procesa para que alguien en alguna parte de la tierra pueda disfrutar de Cristo en ti. Amén. Pero cuando me dijeron eso dije yo, ya, sí, amén. Y de repente digo, pero ¿por qué tengo que vivir el proceso? Ya, si entiendo, Dios, límpiame por tu palabra, límpiame por tu palabra. Pero ¿por qué el proceso? ¿Por qué las chicas están viviendo un proceso con su mamá? ¿Por qué un proceso acá? ¿Por qué algunos están viviendo un proceso judicial? ¿Por qué algunos están viviendo un proceso de familia? ¿Por qué algunos están viviendo un proceso financiero? ¿Por qué el proceso? Y mi hija sale y me suelta una que no se me olvida nunca en la vida, yo creo. Uno de los sectores del espíritu me dice, papá,
escuche la historia mía, escúchala, y me la dice. Sale hablando un hombre y dice que el momento más precioso que tiene él es cuando a su hija algo le pasa. Una chica como la Antonia, como tus hijos. Le pasó algo, se cayó, se quedó con las rodillas peladas, se pone a ayudar y lo primero que grita, o papá o mamá. ¡Papá! Y el papá va. El papá tiene plena conciencia que la vida de ese niño no está comprometida. ¿O no? ¿Se cayó o no? Pero en ese momento de sufrimiento, para el niño, su papá no es todo. En su papá está depositada la consolación, la protección, la fuerza y la tranquilidad. Entonces, en ese momento de dolor es donde él disfruta la plenitud del hijo. Lo abraza y el hijo no tiene nada, no existe nada, no existe compañero, amigo, nada. Lo único que existe es que el papá está ahí para cuidarlo. Y llora y el papá lo consuela y el papá sabe que va a pasar. Sabe que va a pasar. Sabe que va a pasar, pero él no sabe eso. Y lo único que lo sostiene es que el papá está. Muchos de los procesos que nosotros tenemos es el momento que Dios tiene para que nosotros tengamos intimidad con Él. Amén. Y Él sabe que va a pasar. Tu problema va a pasar, Él sabe que va a pasar, pero necesita que en ese momento no haya nada más importante en tu vida que su protección. Amén. Amén. Por eso es necesario los procesos. No porque Dios sea malo. Dios se provee de eso para disfrutarte. Amén. Así que si estás viendo un proceso, gózate. Porque van a venir momentos de intimidad con Dios maravillosos. Amén. Amén. Vamos a hacer lo mismo. La esterilidad. Dice, ¿por qué la tierra es estéril? Técnicamente aquí vamos a hacer algo legal y jurídico. ¿Por qué la tierra es estéril? Por culpa de Adán. Dice, la tierra fue hipotecada por Adán, por proceso, por el tema de que él decidió, en vez del árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, ¿qué pasa con Adán? Adán, la tierra la condena, mientras que en Cristo el corazón es regenerado. La condición es maldición sobre la tierra, y la condición en Cristo es que la tierra es bendecida, nuestro corazón. En Adán, nuestra producción, o la tierra produce cardo y espino, mientras que en la producción del Hijo, en Cristo, es el fruto del Espíritu. En Génesis 3:17 dice, maldita sea la tierra por tu causa, dice Adán, y producirá cardo y espino. Más en Gálatas 5:22-23 dice, más el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la diferencia entre Cristo y lo temporal. Pregunta, ¿se puede cambiar la tierra? Si usted está pensando, ay, si yo estoy en el primero, yo estoy en la segunda y estoy en Pedregales, ¿qué hago? ¿Se puede cambiar la tierra? Tenía duda yo. Y le pregunté a nuestros dos super técnicos que tenemos nosotros acá, los dos agrónomos, al señor Eduardo Aliaga y a Estrella. Y les dije, chiquillos, ustedes que son técnicos, me refiero a agrónomos, pero tienen un lenguaje técnico, ¿existe la posibilidad de que cambie el suelo? Los dos coincidieron exactamente lo mismo, dijeron sí. Y me dieron una cantidad de cosas técnicas que la verdad que yo quedé como tocado, pero me concentré en tres. ¿En qué me concentré? En que los dos coincidieron en el riego, en la oxigenación y en el abono a la tierra. Por lo tanto, el riego representa la vida activa, y en la Biblia sería la palabra verdadera. ¿Y cuál es la función? Activa el corazón del hombre para que éste opere. El oxígeno, que me decían los chicos, es la pertenencia y lo que permite la respiración del suelo, perdón. ¿Y qué corresponde esto en la Biblia? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos da ese aliento de vida nuevo, renovado en Cristo Jesús. ¿Y qué produce? Nos limpia y nos habilita para la vida. La sangre de Cristo es la que nos habilita para la vida de Cristo. Y en el caso del abono, que es el que nutre, es el Espíritu Santo generando las capacitaciones necesarias para que el fruto de Cristo se exprese. Por lo tanto, si usted está en un proceso que en este momento está cuestionando en qué tipo de tierra está, tranquilo. La palabra, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo están a su servicio.
En Salmo 107 dice: vuelve al desierto en estanques, la tierra seca en manantiales. Allí establecerá, dice, a los hambrientos y funda ciudades para habitarlas. Siembra campos, planta viñas y rinde abundantemente fruto. La caída del hombre, en este caso Adán, que hipotecó la vida de nosotros, las hizo temporal. Nuestra vida quedó como una vida temporal, mientras que en Cristo la vida dejó de ser temporal y pasó a ser eterna. ¿Cuál es la importancia de esto? Quiero que esto lo veamos súper claro, rapidito. ¿Qué somos? El ser es muy importante. ¿Qué somos? Nosotros somos, creo que sí, somos un espíritu perfecto y eterno en Cristo. ¿Qué somos? Un espíritu perfecto y eterno en Cristo, que está santificando nuestra alma y que vive en un cuerpo temporal. Eso es. Porque más de alguna vez dice: no, yo soy cuerpo, alma y espíritu, y comparte el cuerpo encima. Y otro dice: no, soy espíritu, cuerpo y alma y cuerpo. No, ese es el orden. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Un espíritu que tiene un alma que está santificada y que tiene un cuerpo que es temporal. El hombre en el reino de los cielos tiene vida en lo interior, tiene identidad en Cristo. Juan dice: más todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la entrada al Señor, Cristo. Nada más que Él. Y lo dice su palabra en Juan 1:2. Lo eterno gobierna, ¿cierto? Lo que leíamos delante: más vosotros sois linaje escogido, nación santa. Lo eterno de Cristo en nosotros gobierna. Y en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada día pareciéndonos más a Cristo. Cada día pareciéndonos más a Él. En resumen, el territorio es el corazón del hombre, en la composición del reino de los cielos. El gobierno es Cristo reinando, el corazón rendido, pos la preservación de la vida. ¿La vida de quién? La vida de la simiente, de Cristo. Y el pueblo son los corazones expresando el fruto de Cristo a través de la unanimidad. ¿Ven? Solo aquellos con un corazón rendido experimentarán plenamente esta realidad. Cristo viviendo en plenitud el gobierno corporativo del Rey de Reyes como una verdad tangible, hermanos. Lo eterno interrumpiendo absolutamente lo temporal. Amén. Amén. Sí, Señor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias por tu preciosa palabra, pero gracias porque asientas en nuestro corazón el saber que tú estás interesado en que nosotros rindamos nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón como cuerpo y como iglesia es la manifestación del Hijo a través de cada uno de nosotros, entendiendo que por cada uno de nosotros sale una fuente de vida que al otro le sirve, sale algo de Cristo que el otro puede ser procesado, edificado. Cada cosa que nosotros soltamos en nuestros corazones nos sirve para que podamos crecer. No hay nadie más importante que otro, porque todos portamos al mismo Espíritu, al mismo Cristo, y somos guiados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú, Señor, seas fortaleciendo cada uno de los corazones de mis hermanos. Y como decía tu palabra, Señor, que el proceso que estamos viviendo en ti sea la circunstancia maravillosa que nos permite depender de ti en absoluto. Y disfrutarte en ese momento entendiendo que no hay nada más importante que tú. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gracia, el Dios triuno, haciendo de mí la expresión del Hijo, como en un espejo, cara a cara.
Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo las casas de iglesia, bendigo nuestras autoridades eclesiásticas, Señor. Gracias, Señor. Guárdales, cúbreles, prospérales, Señor. Pero por sobre todo, exprésate a través de ellos. En el nombre de Jesús.